Bueno, buenos días. Le estamos dando la bienvenida a la primera clase del curso de Economía del 2020, que por las circunstancias que todos conocemos deberá ser dada de esta manera. Nosotros, y ya lo estoy comunicando de aquí en más hasta que finalice el curso, nosotros vamos a grabar las clases, como es esta que estoy haciendo ahora. Se va a colgar el enlace o la clase directamente, dependiendo del peso que tenga la grabación, en el módulo correspondiente al curso. Ese enlace va a estar colgado en la página de EVA para que ustedes lo puedan consultar cuando les quede mejor, en el momento que crean más oportuno. Hoy vamos a empezar finalmente con el curso. Primero quería compartir pantalla. Eh, Primero quería compartir pantalla, ponerles la página de EVA, que ustedes ya, a las que les sugerimos se matriculen, debido a que aquí es donde van a encontrar los materiales para trabajar, y van a encontrar las novedades, las informaciones, etcétera, todo aquello que sea pertinente de aquí a la finalización del curso. Como ustedes ven, en la página EVA hay una serie, en la primera parte, en la presentación, una serie de archivos, presentación del curso, video, que ya la hizo el profesor Kramerman en la instancia pasada. Después va a haber un contenido temático y bibliografía, y un cronograma 2020 de clases y actividades. Antes de pasar a ese cronograma, que es lo que va a dar inicio a esta clase, van a ver que debajo hay un enlace a clases de consulta. Nosotros, viendo ahora después el cronograma, van a ver que esas clases de consulta, a diferencia de estas que dejamos grabadas para que ustedes consulten en cualquier oportunidad, van a ser transmitidas en directo a todos aquellos que se sumen a la clase de consulta, para obviamente presentar observaciones, preguntas, dudas que les va generando el curso en sí mismo, las temáticas que se van desarrollando, y por tanto esas instancias, que ahora vamos a ver cuáles son, están establecidas, preestablecidas en el cronograma de clases. Puede ser que, estábamos conversando hoy con el resto del equipo, sufra alguna modificación el horario de las clases de consulta, debido a que quizás haya alguna dificultad para alguna gente, pero eso eventualmente les será comunicado oportunamente a través precisamente de las novedades, ¿m? Y por eso es importante que ustedes estén matriculados, o que, si no se quieren matricular, por lo menos estén consultando periódicamente la página para ver si efectivamente hay novedades. Vamos el enlace está acá, este es el enlace. Bueno, no lo voy a presentar porque yo tengo que entrar a otra reunión Zoom. Pero es una reunión Zoom, o sea que es un enlace permanente al cual vamos a acudir toda vez que necesitemos. Y ahora sí vamos a el cronograma. El cronograma de clases, pues esperemos que abra, ya está abriendo. El cronograma de clases, como les voy a mostrar ahora, hay cierta lentitud. Hoy, 20 de agosto, empezamos con el tema, la clase 1 del tema 1. Ya mañana viernes a las 16 horas hay una clase de consulta, a la cual yo me voy a presentar, voy a abrir el Zoom en ese enlace, y ustedes, todos aquellos de ustedes que quieran, que les interese consultar, preguntar, etcétera, va a estar abierto el Zoom por el tiempo que el Zoom lo permita. Luego el 26 de agosto tenemos la clase 2 del tema 1, nuevamente la tienen conmigo. Y finalmente mi última clase, este es un curso que se va a dividir en diferentes módulos, y que diferentes docentes vamos a ir tomando módulo por módulo. Algunos docentes de la propia Facultad de Ingeniería, como es el caso del profesor Kramerman y yo, y otros docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, que oportunamente se presentarán. El 27 de agosto, cuando demos la clase 3 del tema 1, ahora vamos a hablar después de qué
qué significa o cómo se llama este tema 1, además de concluir con la clase, vamos a hacer una explicación de la primera actividad, ¿verdad?, que ustedes tienen que presentar el 7 de septiembre. Como les ha explicado el profesor Kramerman, las actividades no son obligatorias, pero realizar las actividades, ustedes verán que son 1, 2, esta se toma como actividad, la entrega de la monografía. El cumplimiento de las actividades, en el caso de que sea satisfactoria, agrega puntos al trabajo final, que es la monografía, ¿verdad? En la medida que ustedes las hayan cumplido y las hayan cumplido de manera satisfactoria. Luego, más adelante, hablaremos de qué consiste. Simplemente les adelanto que esta actividad 1 será una lectura y digamos, un resumen en no más de una carilla, esto es importante, en no más de una carilla de un texto que les indicaremos en clases sucesivas. Lo que nosotros perseguimos con esto es darle continuidad al curso, comprometer a los estudiantes y a su vez que a través de estas lecturas de textos que quizás directamente no estemos tratando en clase, ustedes puedan trabajar y puedan, digamos, compenetrarse con las temáticas que nosotros vamos a ir brindando. Lo concreto, lo inmediato, es el tema 1 de la clase 1, que vamos a empezar ahora, y mañana la clase de consulta a las 16 horas. Como les decía recién, puede ser que varíe el horario, ya ha habido algunas solicitudes al respecto. Si es que varía el horario, se los comunicaremos a través de novedades. ¿Cuál es el tema 1? Bueno, el tema 1 que nosotros empezaremos ahora, y que ahora dejo de compartir esta pantalla, el tema 1 es este siguiente, es el desarrollo del capitalismo. ¿Qué entendemos por capitalismo? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos? Y cuál es obviamente su situación al presente, que es quizás lo que más nos importa. Sin embargo, en las clases que hoy comenzamos, las que comenzamos hoy mismo, vamos a hablar de una introducción a la historia económica moderna. Voy a volver a presentar la página, me olvidé de algo, voy a volver a presentar la página EVA, porque en la página EVA ustedes ya verán, acá abajo, yo ahora ya lo estoy poniendo, en el módulo 1, Evolución y funcionamiento del capitalismo, que así es como se llama, este módulo, es el tema 1, lo que ustedes en el cronograma tienen como tema 1, ya para estas 3 clases que van a ver conmigo, tienen ya la presentación, o una de las presentaciones, luego subiré, porque es la última, una presentación para la clase 3 del tema 1, y ya tienen acá para descargar no es el vínculo en realidad, porque es un libro pesado, un libro de historia económica mundial de un autor que se llama Robert Allen. Eso ya está disponible, y es más, sugiero que vayan ya descargándolo, a efectos de poder ir leyéndolo. Es un libro de muy fácil lectura, no es para especialistas, no es para economistas, sino que es para un público general, obviamente medianamente formado y medianamente interesado en estas temáticas, que es lo que supongo que somos todos en este momento. La presentación que vamos a hacer, que es la que tenía recién en pantalla, está basada muy fuertemente en el libro de Robert Allen, aunque no exclusivamente. Pero buena parte de ella, un 60-70%, son citas de este libro de Allen, sobre las cuales nosotros vamos a ir comentando, analizando, discutiendo, criticando eventualmente, ¿verdad? A efectos de que se vayan armando un panorama de cómo ha evolucionado el modo de producción capitalista desde su conformación, digámoslo así, alrededor del siglo XVI, del siglo XVI pasado, ¿verdad?, que es cuando comienza a gestarse lo que hoy llamamos modo de producción capitalista. Yo no voy a entrar en definiciones sobre qué es capitalismo y qué no es capitalismo, porque en realidad es un tema ampliamente debatido, y en realidad
dar definiciones, caracterizaciones, nos supondría meternos en una discusión que no sé si nos será provechosa. Vamos a ver, en cambio, cosas que han sucedido. Y a partir de esas cosas que han sucedido, ver si podemos ir sacando alguna conclusión, entendiendo cómo funciona precisamente el modo de producción capitalista y cómo ha funcionado en sus diversas etapas, ¿verdad? Porque en realidad no ha sido siempre el mismo, no ha funcionado siempre de la misma manera, ha obviamente evolucionado como modo de producción económico y social, ¿eh? Y sobre eso es básicamente sobre lo que vamos a hablar en este módulo 1 o tema 1, que vamos a compartir el profesor Kramerman y yo. Yo haciendo una especie de introducción histórica de este asunto, y el profesor Kramerman ya centrándose más en el presente, y de esa manera completar, a nuestro juicio, una panorámica interesante y esperemos que provechosa para ustedes sobre de qué hablamos cuando hablamos de modo de producción capitalista. Paso a la siguiente, esta es la presentación. Como decía hoy, la selección de textos que se analizarán a continuación, excepto cuando se indique expresamente otra fuente, fueron extraídos del libro de Robert Allen, Historia Económica Mundial, una breve introducción, y ahí están las referencias bibliográficas del libro, que es el que le estamos manejando y el que ustedes tienen colgados para ver. Dicho sea de paso, ya les voy a adelantar que la primera actividad, que vuelvo a repetir es opcional, va a ser una síntesis razonada, analítica de una carilla sobre un capítulo de este libro. Todavía estamos decidiendo cuál, pero va a ser sobre un capítulo de este libro. Así que ténganlo en cuenta, descárguenlo el libro porque probablemente lo vayan a utilizar en más de una oportunidad, no solo para estas clases iniciales. Acá hay un tema que voy a correr un poquito la pantalla para que se lea mejor, igual, ahí está. Y voy a correr un poco a su vez mi imagen, de manera tal que estemos en mejores condiciones de comprender y de leer toda la diapositiva. Hay un dato que resulta sorprendente, o por lo menos ha generado debates, libros, ríos de tinta han corrido sobre el proceso de emergencia, o la emergencia del modo de producción capitalista. Históricamente es muy difícil analizar, previo al 1500, 1400, es muy difícil analizar cuáles eran los sistemas económicos imperantes. Hay obviamente referencias, datos, claro está, pero sobre todo lo que resulta muy difícil es cuantificar, es decir, darle cantidades a esa producción, al consumo, a la circulación de mercaderías, etc. Entonces, precisamente una de las obstáculos, o por lo menos dificultades con las que se encuentran los historiadores de la economía, es justamente tratar de reconstruir esa historia previa a cuando en las economías, sobre todo en las economías más desarrolladas, que siguen siéndolo hoy día, comenzaron a tomarse datos sobre ingreso, producción, censos, industrias, qué se produce, qué se vende, cómo se comercializa, etc. Entonces, por eso nos dice Allen, en esta primera cita que yo les traigo a colación, que no abundan datos fidedignos sobre las rentas del pasado remoto. Es decir, cuánto percibían las personas, ya sea los que trabajaban de manera dependiente, es decir, eran empleados, ya sea los terratenientes, ya sea los comerciantes, es decir, cuántos percibían. No está claro, es complicado hacer esos registros, muchas veces esos registros se sacan por las herencias, de los cuales sí queda testimonio en algunos casos. Entonces se puede calcular cómo a lo largo de toda una vida un comerciante legaba a sus descendientes tanta cantidad de dinero y de propiedades,
O lo mismo por la propiedad de la tierra, como un terrateniente al fallecer dejaba en herencia determinada cantidad de tierra, animales, apeos de trabajo, etcétera, ¿verdad? Es decir, se reconstruye, pero se reconstruye obviamente de manera poco fidedigna. Son estimaciones, siempre estamos hablando de estimaciones, que se han ido afinando mucho con el correr del tiempo, en la medida en que sucesivas generaciones de historiadores de la economía han ido buscando, hilando más fino, buscando más profundamente en archivos, registros, etcétera, y son muchos los que lo hacen, y por suerte lo hacen muy bien, pero obviamente siempre está esa dificultad. Entonces, digamos, como conclusión, nos vamos a manejar con ciertas estimaciones, que van a ser importantes más adelante cuando avancemos en estas clases, para situarnos en los procesos de producción. Hoy por hoy podemos decir, o como dice Allen en realidad, no abundan los datos fidedignos sobre las rentas del pasado remoto, pero la impresión general es que la impresión general es que la prosperidad de los distintos países era muy parecida alrededor del año 1500. La actual división entre ricos y pobres surgió principalmente a partir del viaje de Vasco da Gama a la India y del descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón. Y como nos dice, podemos dividir los últimos 500 años, es decir, desde que comienza a emerger de alguna manera lo que luego llamaremos modo de producción capitalista, hasta el presente, ¿verdad? Pero yo quería detener, y ahora vamos a ver estos tres periodos, por supuesto, que nos va a señalar Allen, pero yo me quería detener acá, en esta misma diapositiva, para señalar algunas cuestiones. En primer lugar, ¿por qué el año 1500 es tan importante para todos, para todo el mundo? Pero básicamente para Europa Occidental. Porque los europeos occidentales, a partir de ese momento, algunas regiones, algunos países, estados, a partir de ese momento comienzan un proceso de expansión geográfica y colonial. Es decir, cuando Colón llega a lo que ahora o luego se llamó América, ¿verdad? Lo que hizo fue de alguna manera generar, ¿verdad? Un vasto imperio para los reyes, en principio, en primer momento los reyes católicos, y luego las dinastías sucesivas que siguieron. Y lo que se produjo fue un enorme saqueo de este continente, y se trasladaron toneladas y toneladas de metales preciosos, fundamentalmente oro y plata, para el viejo continente, es decir, para Europa Occidental, que indudablemente comenzaron a circular por los canales productivos, económicos, ese dinero que se desparramó por toda Europa, de manera muy desigual, desde luego, se desparramó por toda Europa, generó un impulso, fue como un shock positivo a la economía europea. Pero además le permitió a los europeos generar rutas comerciales, tanto con lo que ahora es América, o lo que luego se denominó América, como con el Extremo Oriente. Vasco da Gama, en 1494, circunnavega el África y llega hasta lo que es la India, y establece una ruta comercial directa a través del sur del África, es decir, circunnavegando el África, entre Europa Occidental y el Extremo Oriente. Antes las rutas comerciales eran terrestres o combinadas terrestres y marítimas, y siempre muy dificultosas. Esta no lo era menos, desde luego, pero era enteramente europea, básicamente portuguesa. Luego, más adelante, se sumaron los holandeses, los ingleses, los franceses, etc. Pero entonces volvamos a la diapositiva. Podemos dividir los últimos 500 años, nos dice Allen, en tres periodos. El primero de ellos es la era mercantilista, lo que los economistas denominan mercantilismo, que abarca desde 1500 hasta 1800. Ahora vamos a ver un poco qué significa mercantilismo, pero significa básicamente el acopio de materiales preciosos, o sea, la riqueza de las naciones y de las personas estaba básicamente dada por la propiedad, ya sea de tierras o de metales preciosos. Empezó con los viajes de Colón y de Vasco da Gama,
el de Colón ya es más conocido, el de Vasco da Gama un poco menos, pero es igualmente importante, que dieron paso a una economía global integrada y terminó con la revolución industrial. Luego hablaremos más adelante de qué es la revolución industrial. ¿Por qué economía global integrada? Porque las mercancías comenzaron a circular a lo largo del globo. ¿Mm? Lo que se producía en España se consumía en América, el oro de América se desparramaba por Europa, las especias y las porcelanas y las telas producidas en el Extremo Oriente se consumían en Europa, pero también en América. Es decir, comienza a verificarse el proceso de globalización, que era un proceso de globalización comercial. Hay una circulación de mercaderías. Proceso que en realidad termina de concluirse cuando los españoles logran unir a través del Océano Pacífico la costa pacífica de México con Filipinas y con China, Japón y China. De esa manera se cierra el círculo, ¿verdad? Que en definitiva es lo que buscaban los españoles y Colón y todos los europeos básicamente desde un primer momento, es decir, poder llegar al extremo oriente navegando por el Océano Atlántico. El problema es que obviamente nadie sabía que en el medio se iban a encontrar con América. Lo cual para los españoles desde luego fue muy beneficioso, no así para los pueblos originarios de América, como ya todo el mundo sabe. Entonces dice, continúa Allen, las Américas fueron colonizadas y comenzaron a exportar plata, azúcar y tabaco. El tabaco es una planta propia de América, el azúcar no. En Europa el clima no permite la plantación de azúcar, eran dependientes del azúcar importada del Medio Oriente, Egipto, etc., o de algunas islas atlánticas que tenía Portugal, pero en América comenzó la plantación y explotación intensiva de azúcar. Los ingenios azucareros, sobre todo del Brasil, de las islas del Caribe, de Cuba, fueron claves en el desarrollo comercial de esas zonas y que incluso ambientaron los procesos de esclavismo, ¿no? Es decir, había como una triangulación, es decir, los europeos consumían el azúcar que se producía en América, que a su vez para producirlo requerían el trabajo esclavo de habitantes del África que eran obviamente capturados, esclavizados y exportados de manera forzosa a América para alimentar el trabajo, la mano de obra de esos ingenios azucareros. Era un triángulo comercial donde cada una de las partes aportaba, obviamente, de muy diferente manera y con sufrimientos y satisfacciones muy diferentes, su parte cuota, su parte para que ese comercio funcionara adecuadamente. Entonces, las Américas fueron colonizadas y comenzaron a exportar plata, azúcar y tabaco. La plata de América, era básicamente extraída de minas, incluso algunas minas que no eran explotadas por los pueblos originarios, como el Cerro del Potosí en Bolivia, donde usaban mano de obra esclava, en este caso mano de obra esclava indígena, hasta la extenuación, hasta la muerte, por supuesto, y era sustituida por otro, porque obviamente era carne humana muy barata. Estamos hablando así, casi frívolamente, pero es profundamente dramática toda esta historia. Y eso era lo que alimentaba esa economía global, ¿verdad? Y como dice acá, los africanos eran transportados como esclavos a las Américas para producir estos bienes, y Asia enviaba a Europa, no Asia en su conjunto, básicamente China y la India, y algunas islas de ese archipiélago que hoy sería Indonesia, Malasia, etc., enviaba a Europa especias, textiles y porcelana. Las especias son la famosa pimienta, clavo de olor, nuez moscada, que eran tan apreciados para el consumo en Europa Occidental. Y dice, los principales países europeos procuraban incrementar su comercio, estableciendo nuevas colonias y utilizando los aranceles, es decir, las tasas de importación como
para bloquear la entrada de mercaderías de terceros países, y las guerras para evitar que otros países comerciaran con ellas. Por ejemplo, como dato simplemente, nadie podía comerciar con la América hispana, la colonia América hispana, entre la cual obviamente estaba incluida la provincia oriental o la banda oriental, solo se podía comercializar oficialmente con la metrópoli, es decir, con España. Obviamente luego estaba el contrabando y todo eso, pero básicamente esas eran las fronteras que se ponían para que cada uno pudiera aprovecharse, cada una de las potencias coloniales pudiera aprovecharse de la mejor manera del usufructo de sus colonias y de lo que sus colonias le procuraban para ese comercio global. Pero el desarrollo económico de las colonias no formaba parte de sus objetivos. O sea, a España nunca le interesó que se desarrollara México o Perú o las provincias del Río de la Plata, es decir, eran simplemente proveedoras de materias primas, o de lo que produjeran, es decir, en el caso del Virreinato del Perú, plata, en fin, lo que se produjera, o azúcar en el caso del Caribe, etcétera, o para Brasil, para Portugal, lo que eran los ingenios azucareros en Brasil. Es decir, lo que importaba no era el desarrollo de esos lugares, sino extraer el mayor jugo posible en el menor tiempo posible. Esa es la época mercantilista, y es la época en que se afianza una situación que luego se reiterará, es decir, una metrópoli central, una serie de imperios coloniales, que han ido subiendo y bajando, ¿no? Portugal y España primero, Inglaterra, Holanda después, Inglaterra y Francia después, etcétera, ¿verdad? Que fueron colonizando diferentes partes del mundo, la colonizaron porque tenían la potencia y el desarrollo tecnológico que les permitieron subyugar a esos pueblos colonizados, luego hablaremos un poco más de esto, y extraían todo lo que podían de ahí. Es decir, lo que hacían era, digamos, aspirar todo lo que fuera de cierto valor a efectos de generar la riqueza interior de esas metrópolis. Que hay que aclararlo, tampoco no era una riqueza distribuida equitativamente, ni muchísimo menos, ¿verdad? Tanto en España como en Inglaterra, como en Francia, ¿verdad? Había muy ricos y muy pobres, y la mayoría eran muy pobres, desde luego. Eran las élites, es decir, las clases dominantes y gobernantes, eran aquellas que usufructuaron el beneficio de esta succión de bienes en las colonias europeas, conquistadas por Europa. Esa es la primera etapa que nos dice Ale. La segunda. Esta situación cambia en el segundo periodo, él le llama el de puesta al día, que se extiende a lo largo del siglo XIX. Cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo, Waterloo es un lugar que queda en Bélgica, ahí las tropas francesas al mando de Napoleón Bonaparte se enfrentan a una alianza antinapoleónica comandada por las tropas británicas. Eso fue en 1815. Gran Bretaña ya estaba consolidada como líder industrial sin competidores. Ya Inglaterra, y esto lo vamos a ver más adelante, había dado o estaba consolidando lo que se llamó su revolución industrial. Luego veremos, repito, más o menos en qué consiste esto. Y esa revolución industrial la había posicionado a nivel mundial con un lugar de liderazgo. Liderazgo económico, liderazgo productivo, liderazgo militar y básicamente un dominio de los mares, ya que la armada británica era prácticamente invencible. No es que no fuera derrotada en alguna oportunidad, pero era realmente la que dominaba los 7 mares, por utilizar una vieja metáfora. Continúo. Europa Occidental y Estados Unidos, que ya había hecho su revolución emancipadora en 1776, es decir, se había liberado como colonia del Imperio Británico, consideraban prioritario
el desarrollo económico y procuraron alcanzarlo mediante 4 políticas básicas. Y acá estamos hablando de políticas económicas. Hay muchas más políticas, pero lo nuestro es la política económica, obviamente. La creación de un mercado nacional unificado, es decir, fronteras nacionales con consumidores dentro de esas fronteras, mediante la eliminación de aranceles internos. Es decir, ha sucedido muchas veces, y también ha sucedido en Uruguay y recientemente, que quizás para llevar, digamos, 1 kilo de yerba de Montevideo a Canelones había que pagarle al gobierno de Canelones o de Río Negro o de Artigas, no importa, un tanto por ciento para que eso pudiera ingresar en ese departamento. Los aranceles internos fueron progresivamente eliminados y se constituyó una nación con límites muy claros y libre circulación interna de mercaderías. Y la construcción de una infraestructura de transportes, lo cual es absolutamente básico y necesario para cualquier proceso de flujo de mercadería, dinero, personas, etc. Primer punto. Segundo punto, la promulgación de aranceles externos para proteger las industrias nacionales de la competencia británica. Frente al país líder, que era el Reino Unido, frente a su potencia industrial, comercial y militar, las naciones que pretenden, digamos, competirle, se cierran sus fronteras, habilitan el mercado interno para que la industria local crezca y el comercio florezca, y a su vez, mediante aranceles, que es lo que se cobra una mercadería que viene del exterior para poder ser vendida en tu propio país, ¿verdad? Mediante aranceles, se encarece la mercadería extranjera. Eso pasa hoy día, es el famoso proteccionismo, como se llama. Por ejemplo, cualquier mercadería que provenga de fuera de los países del Mercosur, no cualquiera, hay una serie que sí, otra que no, pero una buena cantidad de mercaderías que proviene de fuera de países del Mercosur paga un tanto por ciento de arancel para entrar. Ese tanto por ciento, ya sea un 10, un 15, un 20, se traslada al precio final. Por lo tanto, se encarece el producto. En cambio, esa misma mercadería producida dentro de las fronteras, digamos, del Mercosur, pasa de un país a otro con aranceles mínimos o sin aranceles en absoluto. Con lo cual, obviamente, resulta, si se produce, si el costo es el mismo, el precio de venta va a ser más barato. Ese es el proceso del proteccionismo, que cada tanto surge, resurge, se discute y más adelante lo van a estudiar con más detalle. En tercer lugar, la creación de bancos que manejen moneda, ¿no? Bancos de plaza, la creación de bancos para estabilizar la moneda y financiar las inversiones en la industria. La industria requiere inversiones para crearse en infraestructura, edificios, maquinarias, capital inicial, etc. Entonces, para eso se van creando bancos que presten ese dinero a los industriales y que luego, bueno, eso va a ser variable de país en país, de momento en momento, de situación en situación. En general, cuando se tiene un banco de estas características, son bancos de desarrollo, ¿verdad? Donde se presta dinero, obviamente se cobra una tasa de interés por ese préstamo, pero en general son intereses bajos, es decir, de manera tal que el que yo haya contraído un préstamo para poder montar una industria, debo obviamente luego pagar ese préstamo, pero que me permita, que los intereses y la amortización de la deuda me permitan además quedarme con una ganancia, si no, no tiene sentido, estoy trabajando para pagarle a otros, ¿verdad? Y cuarto punto, y no menor, el establecimiento de la enseñanza de masas para mejorar la mano de obra. Es el momento en que empiezan la escolarización masiva en la sociedad. ¿Qué significa escolarización masiva? Darle un disciplinamiento básico a todos los individuos, es decir, por eso es universal, de manera tal que adquieran ciertas competencias que les permitan integrarse como asalariados,
disciplinadamente integrarse como asalariados a las manufacturas, las grandes industrias que se estaban creando. Ese proceso lo vivimos en Uruguay con José Pedro Varela, ¿verdad? Que fue simultáneo al cercamiento de campos y fue simultáneo a generar leyes para castigar la vagancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no podía nadie quedar por fuera del sistema. La escuela te disciplinaba, te daba obviamente también aptitudes, saber leer, saber escribir, pero básicamente, y esto siempre lo dijo José Pedro Varela y otros reformadores en otras partes del mundo, lo que producía era un disciplinamiento social, de manera tal que ese individuo luego pudiera insertarse de manera, digamos, no conflictiva o poco conflictiva a los procesos de producción. El gaucho orejano, por ejemplo, acá en Argentina, etc., era imposible disciplinarlo y por tanto se lo ponía preso por vagancia. ¿Mm? Esos son procesos claves. Por eso siempre la educación y la educación específica está muy ligado a los procesos de desarrollo económico. Es decir, se precisan individuos con determinadas características para que puedan insertarse de manera poco problemática, problemas siempre hay, desde luego, poco problemática o con una problemática manejable al mercado de trabajo. Todas estas políticas, nos dice Allen, tuvieron éxito en Europa Occidental y América del Norte, por lo que los países de estas regiones forman, junto a Gran Bretaña, el Club de las Naciones Ricas de la actualidad. El desarrollo de hoy, el primer mundo de hoy, tiene su origen en ese pasado. Por eso es importante estudiar la historia en general y la historia económica en particular. ¿Por qué? Porque la historia económica nos provee el proceso evolutivo que nos permite entender nuestro presente, en este campo y en cualquier otro campo. Entonces dice, continúa Allen, aunque hubo algunos países latinoamericanos que adoptaron estos programas, por ejemplo Argentina, por ejemplo Uruguay, y otros, no solamente, lo hicieron de manera incompleta, nos dice Allen, y poco satisfactoria. La competencia británica acabó con la industria de la mayor parte de Asia y África, de Asia, que era la gran potencia industrial hasta la emergencia de estos nuevos países líderes, y África, la pobre África, comenzó a exportar aceite de palma, cacao y minerales cuando se puso fin al comercio de esclavos británicos en 1807. Lo que no quiere decir que haya acabado la esclavitud, ni mucho menos el comercio de esclavos. Pero a partir de las primeras décadas del siglo XIX comienzan, a través de la ley, a impedirse el tráfico esclavista, dramático y lastimoso, por cierto, en todos los sentidos, pero no acaba la esclavitud, sino que se prolonga durante muchas décadas más todavía. Pero bueno, eso sería otro tema en el cual obviamente no vamos a entrar hoy. Y entonces, a partir de la diapositiva anterior, tenemos claramente una noción de países centrales y países periféricos. ¿Cuáles son los países centrales? Aquellos que industrializan, aquellos que producen las manufacturas, aquellos que le venden a los países periféricos esas manufacturas. ¿Y cuáles son los países periféricos? Lo que aportan la manufactura, lo que aportan la materia prima que se manufactura en los países centrales. Tomemos el caso de Uruguay. Uruguay durante muchísimo tiempo fue exportador de lana en bruto, es decir, así como se la sacaban a la oveja, la metían en una bolsa y la mandaban para Inglaterra. En Inglaterra la lana era lavada, cardada, hilada, y se confeccionaban prendas, que luego se le vendían a Uruguay y a otros países, por supuesto. Ese es el proceso de centro y periferia. En el centro se produce la manufactura, que es lo que agrega mucho valor agregado, en mano de obra, en conocimiento, en desarrollo, y en la periferia lo que se produce son las materias primas
que contribuyen a ese desarrollo en los países centrales. Esa es, muy grosso modo, y esto se va a retomar más adelante en el curso, ya claro está, la noción de centro y periferia. Y por eso me interesaba traer un mapa, ¿verdad? Simplemente para actualizarlo, para ver dónde está el centro y dónde está la periferia. Este es un mapa actual, desde luego. Estos son los países centrales, hasta acá. Perdón, estoy moviéndola. Hasta acá. Ni siquiera toda Europa, Europa Occidental. Y en Europa Occidental, algunas de las regiones de Europa Occidental. No tampoco parejo en todos lados. Y básicamente Estados Unidos de Norteamérica, que está acá donde estoy señalando con el cursor. Más adelante, se agrega el Japón, que está acá. Un poco más adelante, cuando Rusia hace su revolución, se agrega la Unión Soviética, entre 1917 y 1990, y estos países de Oceanía que tienen un estatuto muy especial porque fueron colonias británicas, pero los asentamientos en esas colonias, al igual que en Estados Unidos, produjeron un cierto desarrollo que, por ejemplo, no se produjo en otras colonias, como las colonias del África o las colonias de América Latina. Y esto tiene que ver con, obviamente, muchas razones, pero entre ellas también con las estrategias empleadas por los países coloniales para fomentar no solo el desarrollo o no desarrollo de sus colonias, sino el tipo de inmigración que iba hacia allí, etc. Es un proceso muy largo de contar, ¿verdad? Y no tengo obviamente tiempo acá, pero lo cierto es que si hablamos de centro y periferia, hablamos de este centro, con esta nación, el Reino Unido, liderando desde principios del siglo XIX, ¿verdad? A ese liderazgo se le va sumando a lo largo del siglo XIX también y básicamente el siglo XX otras naciones de Europa como Francia, Alemania, Estados Unidos de Norteamérica y un poquito más adelante ya sobre fines del siglo XIX el Japón, ¿verdad? Ese es el centro. Luego ya más sobre fines del siglo XX aparecen los tigres asiáticos, Corea, Singapur, etc. Pero bueno, ya tendrán ocasión más adelante de hablar de la emergencia de esos países antes en la periferia y que hoy han dejado de ser, por lo menos típicamente periféricos. El caso nuestro, el caso de Uruguay, es un caso de país típicamente periférico. ¿Por qué? Porque excepto en algunos rubros muy acotados, como por ejemplo la producción de software, la producción de lácteos, quizás, en general somos productores de materia prima. ¿Cuáles son nuestras exportaciones? Carne y soja, y pulpa de celulosa. Pero el papel se produce en otro lado, la industrialización de la carne se produce en otro lado, acá simplemente se corta. El tema de la carne es más complejo. Y la soja, sin duda, se planta, se recoge, se pone en una bolsa y se lleva a un barco. Y en otro lado, con eso se alimentan animales, se producen otro tipo de cosas. Y la lana, por supuesto. Seguimos siendo un país productor de lana, y ahora por lo que vimos también productor de buenos esquiladores, tal es así que los contratan en España en la zafra, pero acá no se produce un metro cuadrado de tela. O se producirá un metro cuadrado de tela. Esa es la noción de centro-periferia. ¿Dónde se producen las materias primas? ¿Dónde se industrializan las materias primas? ¿Dónde se producen las materias primas? Siempre el precio de ellas es relativo y además no lo fijan los propios países que la producen. Uruguay no fija el precio ni de la soja, ni de la carne, ni de la lana, ni de la leche. Tampoco Argentina, que es mucho más grande que nosotros. Esos precios se fijan acá, en la Bolsa de Londres, en la Bolsa de Nueva York. En cambio, en las manufacturas tienen, digamos, un crecimiento sostenido, requieren más mano de obra, requieren mejor calificación del personal, requieren un crecimiento general, social, que si se distribuye de manera por lo menos adecuada, no digo equitativa porque eso en el capitalismo no sucede, pero por lo menos adecuada, genera un desarrollo social sostenido, lo que no pasa con los países periféricos. Y en el fondo de la bolsa de la periferia, lamentablemente, encontramos al África.
Y acá, con esta diapositiva, vamos a terminar la clase de hoy, luego seguiremos la clase próxima con la otra mitad. Llegado el siglo XX, las políticas que habían funcionado en los países europeos, especialmente en Alemania y en Estados Unidos, resultaron ser menos eficaces en los países que no se habían desarrollado. Es decir, países como el nuestro, países de la periferia, que quisieron en algún caso adoptar esas políticas, no sucedió lo mismo. Por muchas razones, también políticas, pero también porque una receta no puede ser trasladada mecánicamente de un lugar a otro, porque no es solamente decir produzca tal cosa o haga tal otra, sino que hay un problema de cultura, de disciplina en el trabajo, de formación, de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna receta puede ser aplicable mecánicamente o trasladable mecánicamente de un lugar a otro. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Que la mayor parte de la tecnología se inventa en los países ricos y utiliza más y más capital para aumentar la productividad de una mano de obra cada vez más cara, como sucede obviamente en los países desarrollados. Gran parte de estas nuevas tecnologías no resultan rentables en los países de salarios bajos. ¿Para qué voy a inventar yo una máquina que me ahorre mano de obra si yo puedo contratar a 100 empleados por 4 monedas? Contrato a los empleados por 4 monedas. ¿Para qué me voy a poner en un proceso de desarrollo tecnológico? Más adelante vamos a ver esto un poco más detalladamente, si consigo la mano de obra barata. Ese es un tema también que está en el medio del camino. Aunque la necesiten para poder competir con Occidente. Muchos países han adquirido tecnología moderna, muchos países de la periferia, ¿no? En mayor o menor grado, pero este proceso no ha sido suficientemente rápido como para ponerse a la altura de las economías ricas. Los países que han conseguido reducir el desfase con Occidente, es decir, la brecha entre ricos y pobres, países ricos y pobres, en el siglo XX lo han hecho mediante un gran impulso a la industrialización, el Big Push, como dice ahí, el gran empuje, ¿no? Coordinando la planificación y la inversión para lograr dicho avance. Creo que un caso prototípico ha sido Corea. Claro, Corea rodeado de muchas circunstancias, Corea luego de la guerra de Corea, Corea apuntalada con capitales norteamericanos a efectos de contrarrestar la influencia de comunistas de Corea del Norte, etcétera, etcétera, pero de todas maneras, y más allá de estas circunstancias, habría que tomar el caso coreano en particular de estudio, lo han hecho miles de personas, han empleado el gran impulso. ¿Por qué el gran impulso? Porque han dicho, nosotros nos industrializamos, sus élites gobernantes lo han dicho, obviamente, ¿no? Nosotros nos industrializamos si apelamos al desarrollo de una industria tecnológica. No de las vacas, no de la lana, no del cobre, no de los peces. La industria tecnológica, de alta calidad. Comenzaron copiando y hoy son líderes, por ejemplo, en telefonía celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos dejando por acá en esta clase, seguiremos obviamente la clase que viene, ¿verdad? Señalando algunas cuestiones básicas. La creación de los imperios a partir del siglo XVI, cómo esa creación de imperios generó la expansión europea, europeo-occidental, cómo esa expansión europeo-occidental le procuró un shock positivo a través de metales, etcétera, a la economía europea occidental, cómo ese proceso expansivo fue aprovechado de buena manera para generar desarrollos tecnológicos que le permitieron seguir ampliando su frontera, seguir colonizando, y cómo a partir de esa colonización supieron aprovecharse de los recursos, no siempre por las buenas, ¿no? Generalmente por las malas, supieron aprovecharse de esos recursos para nutrirse a sí mismos, ¿verdad? Generar, desarrollar su propia industria y generar esa distinción entre centro y periferia. Quedamos entonces por acá, compañeras y compañeros. Obvio, mañana tenemos a las 16 horas clase de consulta. Todo aquel que haya visto esto y le vaya generando alguna duda, yo voy a estar presente para responderlas. Y en la clase próxima, que será el 26 de agosto, que colgaremos una grabación similar a esta, seguiremos adelante con esta
diapositivas para ponernos muy brevemente, muy esquemáticamente, en ese proceso histórico de desarrollo del modo de producción capitalista. Bueno, les agradezco mucho. Continuamos entonces la clase que viene. Un gusto. Hasta luego.